Bueno, vamos a empezar este ciclo de lo que es el curso de astrología y autoconocimiento, que esto es la combinación de la enseñanza del Centro Astrológico Aztlán. El Centro Astrológico Aztlán lo fundó nuestro director actual, que es León Azulay, hace 54 años, combinando lo que es la antigua sabiduría milenaria de la astrología conjuntamente con la psicología transpersonal y la filosofía. Así que el enfoque nuestro es astrológico, psicológico y filosófico. Todos los que trabajamos acá en la escuela nos hemos formado dentro de ese marco, tanto dentro del marco de la astrología como de la psicología transpersonal y de la filosofía. Vamos a ir introduciendo hoy el alfabeto astrológico, contándoles un poquito acerca de la historia de la astrología, de esta milenaria ciencia. Muy poco vamos a hablar hoy de la historia, más adelante vamos a dedicarle una clase, prácticamente la mitad de una clase, a hablar de la historia de la astrología y de dónde sale esta ciencia, y nosotros lo llamamos una ciencia, que hoy ha quedado en manos de personas poco escrupulosas, donde la astrología pareciera que es una mancia. Pero tengan en cuenta que la base de todas las culturas antiguas, donde sea cual sea la que ustedes estudien, sea los griegos, los indígenas americanos, los romanos, los latinos, los persas, los vikingos, todos tenían como base lo que ellos llamaban los dioses, las fuerzas cósmicas. Y la astrología tiene ese origen, porque si ustedes hacen un estudio o una comparación de todas las mitologías, de todos los pueblos, todos hablaban de los mismos dioses. Y que estos dioses tenían una injerencia en el ser humano. Nosotros hoy no vamos a hablar de dioses, vamos a hablar de planeta. Y vamos a hablar de que tienen una influencia sobre nosotros. Cuando lees los mitos de la Ilíada o de la Odisea, o habrán visto en las películas, donde los dioses intervienen en la vida de los hombres, no es otra cosa que el conocimiento astrológico. No era literal y esos pueblos no creían realmente que había una persona bajando de un monte. Hablaban justamente, era su forma de enseñar la astrología. ¿Cuál es su origen? Bueno, si nos preguntamos acerca del origen de la astrología, nos podemos preguntar acerca del origen de cualquier conocimiento. ¿De dónde sale la matemática? ¿De dónde sale el lenguaje? Nos tendríamos que hacer la misma pregunta. Tiene un origen antiquísimo, no sabemos a cuándo se remontan todo el origen de los conocimientos que hoy los humanos usamos. Hay una visión materialista que dicen que los conocimientos se aprenden a prueba y error. Y hay una visión idealista o trascendente que dice que no se aprenden así los conocimientos, que siempre antes que uno hubo alguien que sabía algo que lo enseñó a otro. No sabemos cuándo comenzó esto. Y la astrología, según la noción antigua, como también las matemáticas, como también la arquitectura, por lo menos los griegos tenían esta visión y también los pueblos indígenas americanos, al igual que los persas, decían que provenía de lo superior, que hubo siempre sabios en la humanidad que vinieron a enseñar este conocimiento a los hombres. Podemos creerlo, no podemos creerlo, lo podemos investigar, pero nosotros le contamos de dónde se dice que proviene este antiquísimo conocimiento. Así como vos, tus padres te enseñan el lenguaje, vos lo aceptás, no le decís a tu papá, me parece que la palabra hola no quiere decir hola, lo empezás a usar, ves que tiene un uso práctico, que hola sirve para saludar y chau sirve para decir adiós. Lo mismo enfocamos en cuanto a la astrología. Lo mejor es estudiarla, no empezar con todo el escepticismo y los peros. Una vez que la estudiás y la comprobás como verdadera, después empezás a ver por qué Venus quiere decir esto y demás. Nunca te preguntaste por qué la palabra hola quiere decir hola y la usás sin ningún conflicto. Bueno, aconsejamos usar igual la astrología. Empezá a practicarla, empezá a usarla, vas a ver su veracidad y después empezás a descubrir de dónde viene todo este simbolismo y significado. Bueno, hoy para introducir vamos a hablar del alfabeto astrológico, de las bases. Como en el lenguaje, en la gramática, para hacer una analogía, vos en la gramática tenés sustantivo, verbo, ¿sí? Adjetivos. Sin eso en el lenguaje, esto no es una clase de gramática, así que no pretendo aburrirlos. ¿Podés hacer algo? ¿Podés hablar? ¿Podés comunicarte? No importa que no sepas los nombres, pero ¿podrías comunicarte? Imagínate que no hubiese verbos en el lenguaje. No podrías expresar las acciones. ¿Se entiende? O sustantivos. Si no hubiese sustantivo en el lenguaje, no podrías expresar quién lleva a cabo una acción. ¿Sí? Bueno, así que eso es el lenguaje, tiene una estructura. Y de igual modo, la astrología tiene una estructura y nosotros empezamos enseñando el alfabeto, las bases, como cuando enseñaban la oración. Acaba el sujeto, acaba el predicado, que a la mayoría de nosotros nos parecía muy aburrido, pero tenía un sentido.
que en parte intuitivamente ya lo hablabas porque tu papá te habían enseñado. Entonces lo que nada más estabas haciendo era poner en lo intelectual algo que ya usabas en el lenguaje. Al menos que tengas que aprender otro idioma, se te complica un poco porque te olvidás que aprendiste eso. Entonces tenés que empezar a pensar en términos más matemáticos. Lo mismo pasa con la astrología. Si nos hubiesen enseñado de chiquito, como hacían los pueblos antiguos, de que siempre había fuerzas superiores interviniendo en nuestras vidas, hoy hablaríamos en otros términos de la astrología. Yo ya partiría, daría por sentado, diría los dioses, ya hablaría diferente, ¿no? Como hablaban más los griegos o los persas. ¿Me siguen? Sí. Bien. Vamos a empezar con el alfabeto astrológico, ordenando de este modo. La base de toda astrología son los signos. Empezamos por el piso, las bases. Siempre cualquier ciencia vos tenés que empezar por sus bases. Vamos a poner acá signos. Si ustedes aprenden esto bien, estas 4 bases del alfabeto, vas a poder empezar a combinar todo esto, como sustantivo, verbo. Uno de los problemas de aprender gramática, volviendo al lenguaje, es que no terminamos nunca de aprender bien cómo se combinan. Si manejás eso bien, o si querés aprender otro idioma, que es un mejor ejemplo, tiene una matemática el lenguaje. Entonces, si lo aprendieses así, te simplifica mucho, porque entonces vos sabés dónde insertar cada cosa, cada significado. Tenés un orden. Bueno, acá como vamos a estudiar astrología, es una ciencia, y dijimos al principio que hoy quedó como el horóscopo de los diarios. Lo que nosotros vamos a enseñar no tiene nada que ver con el horóscopo de los diarios. Eso es una divulgación poco seria de un conocimiento trascendente. Y voy a hacer un paréntesis. Tengan en cuenta que todos los más grandes pensadores y pensadoras de todos los tiempos fueron astrólogos. Empezando por Pitágoras, siguiendo por Sócrates, Platón, Aristóteles. Todos ellos eran astrólogos. Inclusive los que llamamos astrónomos nosotros, como Isaac Newton, era astrólogo. No es algo que nosotros estamos diciendo inventando estos datos. Los pueden encontrar hoy en internet y están los estudios de Newton, Isaac Newton, el de la gravedad, el de la manzana, sobre la astrología. Hay un famoso relato entre Isaac Newton y Halley. Halley desde el cometa, fue el que le puso el nombre de cometa, ¿no? O sea que Halley eran astrónomos, ¿no? Halley lo va a visitar a Newton a su casa, eran amigos, y lo encuentra a Newton estudiando cartas natales, así. Ahí tenemos el dibujo de una carta natal, acá tenemos un dibujo de la carta natal. Lo pone, lo ve a Newton estudiando las cartas natales. Y Halley era astrónomo, bien el esquema de la ciencia que estaban haciendo, ¿no? Bien cartesiano, metódico, etc. Y cuando llega y lo ve a Newton estudiando las cartas natales, le dice, amigo Newton, usted con esa superstición de la astrología. Y Newton le dice, estimado Halley, era otra época donde la gente se respetaba en su disentir. Hoy sería con insulto, ¿no es cierto? Porque vieron cómo es, claro, una cosa así sería, che, Gil o boludo. Entonces agarra y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás estudiando eso? Eso es una superstición. Y Newton, serio, le dice, ¿una superstición? Le dice, usted, amigo Halley, se respetaban, ¿no? ¿Usted la ha estudiado, la astrología? Le dice, y la verdad es que no. O algo que hoy tampoco haríamos, diríamos, sí, yo sé. Le dice, la verdad es que no. Y le dice entonces, Newton, entonces estudiela y después discutamos. Halley dice, tiene razón, eso es científico. Se va a su casa, estudia la astrología y se hace astrólogo. Porque la verifica como cierta. Esto sería el enfoque. Volviendo a lo nuestro. Empezamos por los 12 signos. Son 12, que es un número arquetípico que viene del dodecaedro. Es un número, como todos los números, que tiene un sentido místico, un sentido trascendente y espiritual. Tengan en cuenta que esto proviene también del conocimiento de los egipcios, de las leyes herméticas. Tenemos un video en YouTube que ustedes pueden ver sobre las 7 leyes herméticas, que es sobre cómo se construye el universo. Es matemático. En el universo hay orden, y la base de la astrología es un orden y leyes trascendentes. Entonces, al estudiar nosotros la astrología, podemos realmente hacer esto que hoy la gente está queriendo, que es fluir como es la naturaleza. Pero la naturaleza fluye con un orden, no fluye con un caos. Si no, los planetas se chocarían. Si no, nuestro cuerpo mismo sería un desastre. Imagínate que el fluir en el... ¿Cómo? Nos chocaríamos y cada vez que comes algo, el alimento se te saldría por la oreja.
O sea, nuestro cuerpo sigue leyes. Ser como la naturaleza es según un orden, y la astrología es la ciencia de estas leyes, cósmica. ¿Me siguen? Es un pensamiento que choca, porque en un mundo donde lo caótico es lo que prima, también las ideologías son caóticas, donde el individuo se imagina que haciendo cualquier cosa obtiene cualquier resultado, y no es así. Piénsenlo, porque aparece una resistencia psicológica importante cuando escuchamos hablar de la palabra leyes. Hoy hay palabras que pareciera que están prohibidas. La palabra ley ya tiene una connotación negativa, ¿o no? Lo asociamos a algo rígido, limitante. Al contrario, la ley es libertad. ¿Quién es más esclavo? ¿El que conoce las leyes de tránsito de una ciudad y tiene que manejar, o el que no las conoce y tiene que manejar? ¿Quién es menos libre para moverse? Ahí está. Ustedes lo dijeron, no lo dije yo.